Buenos días, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Antes de empezar la clase, ¿me podrían confirmar si se escucha y se ve bien? Un joven y señorita que está en el grupo de Telegram. Ok, excelente. Ya recibimos confirmación de Clara Lucía, de Juan Alvarado y del compañero o compañera Eco. Muchas gracias ahí por esa confirmación. Ok, entonces vamos a grabar. Buenos días, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala. Sean bienvenidos ustedes nuevamente a su curso de Fundamentos de Economía. Nos encontramos ya en la semana número 5. El código del curso es SH001. El tema que vamos a ver en esta semana es el trabajo. El correo del curso es sh001@urural.edu.gt. Por cualquier duda, ahí también tenemos el grupo de Telegram para poderlos apoyar. Básicamente en cuestiones del curso. Mi nombre es Carlos García, soy licenciado en Informática y Administración de las Telecomunicaciones y para mí es un placer el poder estar con ustedes el día de hoy, domingo 15 de agosto. Objetivo de la clase: que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala pueda adquirir y desarrollar los conocimientos sobre el trabajo y los conceptos relacionados al tema, eh, que producir un amplio aprendizaje en el contexto real. Les recuerdo, jóvenes y señoritas, que tenemos un delay de 10 segundos entre cada una de las diapositivas que estamos en estos momentos presentando, para que lo tomen en cuenta. Al igual que en semanas anteriores, y esta que es una semana muy importante porque es la semana previa a las evaluaciones que vamos a tener nuestro repaso de la semana. La primera pregunta dice: estudiar la correcta distribución de los recursos escasos. Las posibles respuestas que tenemos nosotros es sectores de actividad, objetivo de la economía, bien o servicio, trabajo, tierra, capital o tecnología, sensación de carencia de algo, economía de mercado y sistemas de la economía. ¿Cuál creen ustedes que es? Muy bien, es objetivos de la economía. Pregunta número 2. Primario, secundario o terciario. Estos son sectores de actividad. Pasemos a la siguiente pregunta. Factores productivos: trabajo, tierra, capital, tecnología. La siguiente es todo aquello que satisface directa o indirectamente una necesidad humana. Este es
un bien o servicio. Nuestra pregunta número 5 nos dice necesidad. Respuesta, sensación de carencia de algo. La siguiente, capitalismo y socialismo son, muy bien, sistemas de la economía. La 7, economía en la que las decisiones las toman los ciudadanos. Economía de mercado. Continuando con nuestras preguntas de repaso, tenemos la pregunta número 8. Es la etapa en la que se elaboran los bienes y servicios. Posibles respuestas: recursos monetarios, producción, trabajo, factores que no se pueden fraccionar, población económicamente activa, economía de mercado y sistemas de la economía. Estos son producción. Número 9, capital. Muy bien, estos son recursos monetarios que coadyuvan a la impulsión de la producción. Número 10, indivisibles. Son factores que no se pueden fraccionar. Recordemos un poco acerca de estos factores, los vimos la semana pasada, ¿verdad? En los cuales teníamos factores divisibles y factores indivisibles. Los factores indivisibles son aquellos que nosotros no podemos separar. Estos factores pues siempre deben de estar unidos, ¿verdad? Por ejemplo, el del camión, si ustedes recuerdan bien, no podemos partir un camión y decir, bueno, la mitad del camión me lo voy a llevar para zona 5 y la mitad del otro camión me lo voy a llevar para que haga su función como tal eh, en zona 4, por ejemplo. O sea, siempre debe estar el camión uno, porque si este camión nosotros venimos y lo partimos a la mitad, pierde su funcionalidad. Entonces, eso es bien importante, jóvenes. Pregunta número 11. Capacidad física e intelectual de una persona para crear servicios o bienes. Este es el trabajo. Y número 12. Significado de P. Población económicamente activa. Bien, jóvenes y señoritas, con esto hemos terminado nuestro resumen de la semana para que ustedes le puedan tomar un screenshot a estas últimas preguntas. ¿Me confirman, por favor, alguien en el grupo si ya le tomaron los screenshots correspondientes?
Me confirma Nancy Calvo que ya han tomado los screenshots correspondientes de las preguntas, jóvenes y señoritas. Recordemos que estas son preguntas de paso, ¿verdad? Entonces, ustedes también deben de sacar su banco de preguntas y poder estudiar cada una de las disertaciones o de las grabaciones que hemos tenido, ya que la evaluación de la siguiente semana es sobre la disertación que vamos a tener, que hemos tenido en cada una de las presentaciones. ¿Eh? Muy bien, jóvenes y señoritas, vamos a empezar con la clase entonces, el día de... Para esto vamos a hablar acerca del trabajo, ¿verdad? Vamos a ver qué tan importante es el trabajo eh, hoy en día. Pero definamos qué es el trabajo. El trabajo se refiere a todas aquellas capacidades físicas o mentales que son necesarias para la producción de bienes y servicios en la búsqueda de un fin productivo y poder generar un bien o servicio para satisfacer una necesidad. En la economía moderna es un factor diferencial porque el mismo se utiliza en diversidad de actividades, desde una tarea sencilla o rústica hasta una tarea especializada y compleja. El talento e ingenio es muy valorado, ¿verdad? Mientras mejor se perfeccione la profesión a la que se dediquen las personas, mayor será ese talento. La especialización es bien importante, jóvenes y señoritas, en cada una de sus tareas, es lo que ustedes están haciendo hoy en día, ¿verdad? Especializarse en una área eh, específica. También lo pueden hacer por medio de algún tipo de certificación, algún diplomado, posterior a que se gradúen, pues también a través de una maestría. El hombre cumple un papel importante dentro del proceso productivo. La concepción del trabajo a veces genera debates en este aspecto económico, jóvenes y señoritas. Sin embargo, la retribución a este trabajo le denominamos salario, ¿verdad? ¿Cómo le denominamos a la retribución del trabajo, jóvenes y señoritas? Salario. Tomarlo en cuenta. Como concepto de trabajo, pues en la economía tenemos economía de mercado y economía centralmente planificada. La economía de mercado es un sistema económico en donde las decisiones fundamentales de qué, cómo y quién producir se resuelven a través del mercado. El Estado, por su parte, pues tiene el rol de proveer un marco jurídico que permita la libre competencia e iniciativa de las empresas. Esto incluye la protección de los derechos de la propiedad, la intermediación de conflictos, que en este caso pues son los tribunales de trabajo, y la actuación subsidiaria en aquellos casos en los cuales la competencia no sea factible o esté limitada. Basar un sistema en la economía de mercado da importancia a los equilibrios originados entre oferentes y demandantes,
dado que estos determinarán sus asignaciones de bienes y servicios a producir y consumir con un alto grado de independencia de poderes o instituciones. Estos agentes económicos producen y consumen buscando un beneficio económico o cierto nivel de utilidad, respectivamente, en un mercado junto a otros o muchos individuos o empresas que se prestan a la interacción con el mismo objetivo. Esto se origina en la escasez de recursos. Recordemos de que los recursos pues, son escasos, ¿verdad? Y limitados. Esto lo hemos estado diciendo en cada una de las clases, ¿verdad? Esto hace necesario desarrollar las distintas actividades y las diferentes decisiones de consumo. Ahora, veamos cuáles son las características de las eh, economías de mercado. La primera es descentralizada. Los problemas básicos de toda la economía se resuelven a través de la libre interacción de los individuos. Se trata entonces de un sistema de elección descentralizada. El siguiente es que funciona a través de señales. Las acciones se coordinan a través de señales sin que los individuos conozcan a cabalidad los procesos que generan estas señales. En una economía de mercado, las señales claves son precios, los que indican la escasez relativa de estos recursos. La siguiente característica es distribución de la renta. Se distribuyen las rentas de los factores producidos según quienes lo posean en un momento dado. Así, por ejemplo, los trabajadores serán retribuidos de acuerdo con lo que sean capaces de aportar en el proceso productivo, mientras que los dueños de maquinarias y edificios recibirán renta según el aporte que hagan estos bienes a la producción. Y la última característica es la destrucción creativa. La competencia por las preferencias del consumidor genera innovación. Las empresas que no son capaces de adaptarse a los cambios del entorno y de las preferencias de los consumidores tendrán que salir del mercado y serán reemplazadas por otras. Continuando con la economía del mercado, pues vamos a ver qué ventajas y qué desventajas tiene este tipo de economía. Veamos primero las ventajas. Cuando el mercado es competitivo, el resultado será una utilización de los recursos eficientemente, conduciendo al crecimiento económico y a un aumento de la competencia. Promueve la innovación y eficiencia al obligar a las empresas a competir y mejorar continuamente. Evita que los gobiernos e instituciones distorsionen las actividades económicas respondiendo a diferentes intereses individuales o de grupos de poder, por lo que no requiere una planificación centralizada, donde las autoridades deben de decidir si tienen completa información de los costos, preferencias y otros factores que afectan el equilibrio del mercado. El Estado debería de tener un control protector de los derechos de la propiedad y el entorno competitivo. Esas serían las ventajas de la economía de mercado. Si nos vamos a las desventajas, las principales desventajas de esta economía son las siguientes. Pueden existir problemas en términos de eficiencia y por lo tanto la aparición de externalidades o fallos de mercado, situaciones de injusticia social, contaminación o exclusión que llevan al sector público a intervenir, creación de situaciones de monopolio u oligopolio, reduciendo el nivel de competencia y aumentando los niveles de precios. Puede llevar a una distribución de los recursos moralmente inaceptable.
Veamos a continuación la economía centralmente planificada. La economía planificada o centralizada es un sistema económico donde las preguntas claves de la economía sobre qué, cómo y para quién producir son resueltas directamente por el Estado. Este es completamente diferente a la economía de mercado que vimos anteriormente. La economía planificada tiene como objetivo principal el reparto igualitario de los ingresos. Ojo con esta palabra, igualitario. Para ello, el Estado debe intervenir en la economía y encargarse de las tareas de distribución de los recursos. Exigen la sustitución de la propiedad privada por la colectiva en los medios de producción, cambio y distribución. Es un tipo de sistema económico contrario, como platicamos, al capitalismo o economía de mercado. Los elementos claves para esta economía planificada, en realidad existen tres elementos que son esenciales en el funcionamiento de la economía. A continuación, pues vamos a explicar cada uno de ellos. Tenemos la propiedad estatal o colectiva. En el sistema de planificación centralizada se elimina la propiedad privada. Todos los recursos y productos quedan en manos del Estado, que representa la propiedad colectiva. Esto es de todos los miembros de la sociedad. Ojo, es bien importante, ¿verdad? Porque todos los activos o todos los bienes son propiedad del Estado y el Estado define cómo es que los va a distribuir. El Estado también determina los precios de los factores productivos y también los precios de los bienes o servicios producidos. En el mercado no tiene ninguna función como mecanismo de asignación de recursos. Veamos la planificación, que es el siguiente elemento clave de esta economía. La organización de la actividad económica se determina acorde a un plan centralizado, en donde el Estado señala detalladamente para un determinado periodo de tiempo los objetivos de producción, la tecnología a utilizar, los recursos disponibles para producción e inversión, etcétera, etcétera. Los beneficios de las empresas y los deseos o preferencias de las personas no tienen ninguna injerencia en la asignación de los recursos. Asimismo, el Estado también define un sistema de reparto de los bienes y servicios de modo que no existan diferentes clases sociales. El último, pero no menos importante elemento de esta economía es el control. Existe un estricto control del cumplimiento del plan establecido, eliminándose por completo la iniciativa empresarial, la innovación o la apropiación de beneficios. La respuesta a las tres preguntas que pues hemos siempre tenido del qué, el cómo y para quién, en este tipo de economía es el qué producir lo define el Estado a través de planes de producción y asignación de recursos. Cómo producirlos se producirá acorde a las opciones tecnológicas que apruebe el Estado. ¿Para quién producirlo? El objetivo principal de la economía planificada sería distribuir los ingresos de forma igualitaria. Para lograrlo, el Estado suele apoyar en mecanismos como consumo controlado, racionamiento, cuotas, control de precios, entre otros. Como vemos, el rol del Estado es total, ya que controla de manera centralizada todas las decisiones económicas relevantes.
un tipo de economía centralizada, pues lo tenemos en Cuba y también lo tenemos en Venezuela, en el cual pues todos los bienes o toda la propiedad, pues esta la administra el Estado y es quien hace la distribución de la misma. Vamos a hablar un poco acerca de la población económica activa o PEA. Aquí pues tenemos eh, la población ocupada, la población desocupada y la población subocupada. En el caso de la población ocupada, la integran las personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la población desocupada. Población desocupada se refiere a las personas que no teniendo ocupación están buscando activamente trabajo. Corresponde a la desocupación abierta. Si hablamos de este concepto, este no incluye otras formas de precariedad laboral, tal, tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo normal, a los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, a los ocupados en puestos por debajo de la remuneración vital mínima o salario mínimo, que esto no debería de hacerse según nuestro código de trabajo, o en puestos por debajo de la calificación, etcétera, etcétera. La población subocupada se refiere a los individuos ocupados que trabajan menos de 35 horas semanales por causas obviamente involuntarias, jóvenes y señoritas, ¿verdad? No es que ellos quieran trabajar menos de 35 horas a la semana. Si usted labora menos de 35 horas a la semana, pues está dentro de la población subocupada. A su vez, estos datos nos sirven a nosotros para hacer el cálculo de la tasa de actividad de empleo, tasa de desocupación, tasa de subocupación. Si vamos a hablar un poco acerca de la tasa de actividad, esta se calcula como el porcentaje entre la población económicamente activa y la población total. En la tasa del empleo se calcula como el porcentaje de la población ocupada y la población total. La tasa de desocupación se calcula por porcentaje en la población desocupada y la población económicamente activa. Y la tasa de subocupación se calcula por porcentaje en la población de subocupados y la población económicamente activa. Antes de ver el cálculo de la desocupación o el desempleo, si nosotros queremos tener una definición más técnica, podemos decir que el desempleo o paro significa falta de empleo. Se trata de un desajuste en el mercado laboral, donde la oferta de trabajo por parte de los trabajadores es superior a la demanda de trabajo por parte de las empresas. Esto quiere decir que hay más mano de obra en, en la calle y menos trabajos. Para calcular la tasa de desempleo de un lugar o determinado país, se toman aquellas personas que estando en edad de trabajar entre 14 a 65 años
y que están buscando activamente no encuentran empleo, es decir, lo que se conoce como población activa. Tener una tasa de desempleo alta supone un grave problema para un país, pues afecta directamente al crecimiento económico, además del problema para las personas que se encuentran en situación de desempleo. Así, los efectos del desempleo, por un lado, pueden ser económicos como disminución de la producción real, disminución de la demanda y aumento del déficit público, pero también, jóvenes y señoritas, puede causar efectos sociales como psicológicos o efectos discriminatorios, ¿verdad? A continuación, pues vamos a ver la fórmula del cálculo del desempleo y un pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan visualizar de mejor manera. Para esto tenemos en nuestra pantalla este, la fórmula primero, ¿verdad? Que el desempleo es igual al número de desempleados activos de la población económica. Como indicábamos, entonces vamos a ver, el desempleo es igual al número de desempleados activos dividido la población económica activa. ¿Y quién es la población económicamente activa? Que es lo que acabamos de mencionar, todas aquellas personas que se encuentran en un rango de edad de 14 a 65 años, según nuestro código de trabajo, multiplicado por 100. En este ejemplo nos dicen que hay una población de 30 millones de habitantes que conforman la fuerza laboral de un determinado país. De esta población, pues 5 millones se han quedado sin empleo por recesión en el país u otras causas, no necesariamente tiene que ser por la recesión. Y nos piden como expertos económicos que nosotros podamos determinar la tasa de desempleo. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos la sustitución de los valores de nuestra fórmula en la que dice que el desempleo va a ser igual al número de desempleados activos, que en este caso son 5 millones, dividido la población económicamente activa, que son 25 millones, y esto lo multiplicamos por 100. Si dividimos 5 millones eh, dentro de 25 millones, nos da 0,2. Lo multiplicamos por 100 y esto nos da el 20%, que este es un indicador del nivel del desempleo. Si hablamos de la oferta y la demanda del trabajo, y pues vamos a decir que oferta de trabajo determina cuántas personas están solicitando un trabajo por un determinado sueldo. En nuestro país, por lo general, es muy común que muchas personas acudan a entrevistas por un solo puesto. Ustedes, pues, en algún momento se han dado cuenta, yo he visto personas en las cuales por un puesto de ingeniero, por ejemplo, eh, llegan 100 o 200 personas por este puesto, ¿verdad? Entonces esto es bien común en nuestro país, en el cual pues tenemos una tasa de desempleo pues bastante alta. Si hablamos de la demanda de trabajo, esta refleja el número de empresas que están dispuestas a contratar a personas. Estas ofertas de trabajo se realizan por diferentes tipos de medios. Esto ya sea por medios tecnológicos como una página web, eh, podemos mencionar entre estas Coloco, por ejemplo, eh, ¿verdad? Hay otras que es Busca tu trabajo, etcétera, etcétera, por Facebook.
o también por el medio tradicional, que es el periódico. ¿Me pueden confirmar nuevamente, jóvenes y señoritas, si se escucha? Tengo un correo de Leslie Xiomara y de Saúl Aníbal. ¿Algún joven o señorita me puede confirmar en el grupo de Telegram? Gracias, Clara Alejandra Juan Alvarado. En este caso, Saúl Aníbal, pues debe de revisar su dispositivo móvil, ya sea el celular o la computadora, o tal vez su internet, ¿verdad? Tal vez puede reiniciar su router, ya que el resto de jóvenes y señoritas, pues sí, sí ven y escuchan bien la conferencia. Vamos a continuar. Vamos a hablar un poco acerca del salario mínimo, jóvenes y señoritas. El salario mínimo, como bien dice el slide, es la cantidad mínima fijada por el Estado. Esta se hace anualmente, que recibe una persona en el desempeño de una jornada laboral completa que debería de cubrir como mínimo la canasta básica, ¿verdad? Esto según el Acuerdo Gubernativo 250-2020, el salario mínimo se establece según las siguientes bases. Para las actividades no agrícolas tenemos la hora diurna ordinaria en 11.65. Para las actividades agrícolas la tenemos a 11.27 por hora y exportadoras y maquilas a 10.65 la hora. Dándonos esto, el salario diario para los no agrícolas de 92 quetzales. Si ya lo multiplicamos y lo vemos al mes, pues ya tenemos un salario de 2.825 más la bonificación incentivo de 250, nos da un salario total de 3.075.10. Según este acuerdo, en el artículo 8, que vamos a darle lectura, la bonificación incentivo dice: adicionalmente al salario fijado, se deberá cancelar mensualmente al trabajador la bonificación incentivo, establecida en el decreto número 7889 del Congreso de la República de Guatemala. Esto quiere decir de que esta bonificación de 250 es una bonificación obligatoria que el patrono debe darle al empleado. Continuando, para las actividades económicas agrícolas, el salario diario es de 90.16 y el salario mínimo mensual es de 2.742.27, más la bonificación de 250, tenemos que el salario total es de 2.992.37. Para las actividades económicas de exportadora y de maquila, el salario diario es de 84.88, el salario mínimo mensual es de 2.581.77 y más la bonificación de 250, el salario total mensual es de 2.831.77, jóvenes y señoritas. Si usted devenga un salario superior a este, pues siéntase afortunado, ya que tiene un beneficio eh,
en su centro de trabajo. Recordemos de que hay bonificaciones en el caso del salario que es irrenunciable, ¿verdad? Como lo indica el artículo 9 de irrenunciabilidad de este acuerdo gubernativo 250-2020, el cual dice, el presente acuerdo gubernativo no implica renuncia de ningún derecho, adquirido previamente por los trabajadores. Continuando con el salario mínimo, pues nuestro código de trabajo, les coloqué yo acá unos artículos que creí que, o creo que son importantes que todo guatemalteco conozca indistintamente si ustedes estudian derecho o van para una ingeniería o cualquier tipo de licenciatura. Es importante que lo conozcan jóvenes y señoritas. Nuestro código de trabajo en el artículo 103 indica literalmente, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo. Este es el parte del respaldo legal que tenemos, ¿verdad? Que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. El jefe de familia no necesariamente tiene que ser el caballero, también puede ser la dama, ¿verdad? Y también tenemos estos artículos de nuestro código de trabajo, el cual pues yo los invito a que ustedes lo puedan leer en algún tiempo que ustedes tengan. Del artículo 116 del código de trabajo al 124, estos artículos hablan acerca de las jornadas de trabajo, la jornada diurna, la jornada nocturna, la jornada mixta. Es importante conocerlos. Y el artículo 147 del Código de Trabajo, pues nos habla acerca del trabajo de las mujeres y de los menores de edad. Esto es bien importante que nosotros los conozcamos, jóvenes y señoritas, ya que como estudiantes debemos de tener este conocimiento, ¿verdad? Por último, pasamos a las preguntas de estudios de la semana, las cuales dicen, pregunta número uno. ¿Cómo se le denomina al factor que determina cuántas personas están dispuestas a trabajar por cada salario? Número dos, ¿cómo se le llama al tipo de economía en donde el Estado es el que toma las decisiones económicas? Número tres, ¿a qué hace referencia el concepto de población ocupada? Número cuatro, ¿cómo se le denomina a las capacidades humanas, físicas e intelectuales que poseen las personas para la producción de bienes y servicios? Número 5. ¿Cómo se le denomina a la retribución otorgada a las personas por el trabajo desarrollado? Muchas gracias por su atención.